Un nuevo estudio de la ONU concluye que las temperaturas globales sobrepasarán el límite de 1,5 grados centígrados fijado en el Acuerdo Climático de París, a menos de que se reduzcan inmediatamente las emisiones de gases de efecto invernadero. El texto predice que las próximas décadas traerán consigo más fenómenos meteorológicos extremos, como las inundaciones e incendios forestales recientes. Los autores ven el informe como un ultimátum para tomar conciencia, mientras los responsables políticos se preparan ya para la cumbre climática de noviembre. Esta mañana se publicó el reporte Cambio Climático 2021, la base de la ciencia física, el último informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático que recoge toda la evidencia científica sobre el tema que se conoce hasta hoy. Se trata de la sexta versión de este informe, ya que la primera vez que se publicó fue en 1990. Pero a medida que la ciencia avanza y se recogen más y mejores datos, se hace más evidente que las actividades humanas son el factor que más impulsa el cambio climático. El reporte de 1995 decía que la evidencia sugería una influencia humana discernible en el clima global, y en el 2001 ya se hablaba de una fuerte evidencia sobre la relación entre las actividades humanas y el calentamiento en los últimos 50 años. El informe de 2017 apuntaba que era muy probable que el aumento de la temperatura global se debía al incremento de las concentraciones de gases de efecto invernadero producidas por actividades humanas, y en 2013 se concluyó que era una relación extremadamente probable. El informe publicado hoy no deja dudas. El papel dominante de los seres humanos en el impulso del cambio climático reciente es claro. De hecho, los expertos del IPCC, por sus siglas en inglés, calculan que es probable que los humanos causáramos un incremento de 1.07 grados centígrados de temperatura en la superficie global, una cifra que obtuvieron comparando la temperatura promedio entre los años 1850 y 1990 con la temperatura promedio de los años 2010 y 2019. Pero la influencia de la actividad humana en el clima global no para ahí. Es muy probable que las actividades humanas sean la principal causa del derretimiento de los glaciares, de la disminución de la superficie del hielo marino del Ártico, y es prácticamente seguro que el CO2 que hemos emitido sea el principal impulsor de la acidificación de los océanos. En el 2019, dicen los científicos con un alto nivel de confianza, las concentraciones de CO2 en la atmósfera fueron las más altas en al menos 2 millones de años. Desde 1750 el CO2 aumentó en un 47%, el metano en un 156% y el dióxido de nitrógeno en un 23%. Frente a esta evidencia, el Dr. Hoesung Lee, presidente del IPCC, hizo un llamado a tomar acciones más contundentes. Espero que el valor del reporte del IPCC aumente en la medida que los políticos y los líderes empresariales empiecen a incorporar el cambio climático en sus planes. Así la demanda de las decisiones basadas en la evidencia aumentará. Este informe, el sexto que se ha publicado sobre la ciencia del cambio climático, fue elaborado por 234 autores de todo el mundo, entre los que se encuentra la profesora e ingeniera colombiana Paola Andrea Arias. Además de explorar el porqué del cambio climático, los expertos del IPCC modelaron 5 escenarios para conocer cuál podría ser nuestro futuro, dependiendo de las decisiones que tomemos y si lograremos cumplir con la meta que se planteó en el Acuerdo de París. ¿Qué concluyeron? Que un aumento de la temperatura de 2 grados centígrados con relación al periodo entre 1850 y 1900 se superará durante el siglo XXI si las emisiones de gases de efecto invernadero siguen siendo altas y muy altas. Para un escenario intermedio es extremadamente probable que se supere este tope, por lo que habría que apostarle a un futuro con emisiones netas cero para 2050 si queremos mantenernos por debajo de esta temperatura. Pero lo cierto es que los impactos del cambio climático están a la vuelta de la esquina, por no decir que ya los estamos viviendo. Actualmente la temperatura global de la Tierra es 1.2 grados centígrados mayor al promedio registrado entre 1850 a 1990 y podría llegar a ser 5.1 grados centígrados más caliente si no tomamos buenas decisiones. Aquí una idea de lo que podría pasar si nos mantenemos debajo de un aumento de 1.5 grados centígrados versus un aumento de 4 grados centígrados. En un escenario con un aumento de la temperatura global de 1.5 grados centígrados, que hay que decirlo, también implicaría impactos, será 1.3 veces más probable que aumente la frecuencia de las lluvias en un periodo de 10 años y que éstas sean un 10.5% más fuertes. Para la sequía será 2 veces más probable que aumente su frecuencia y se esperaría que su intensidad sea mayor, con una humedad del suelo 0.5 más seca. El otro escenario, el más extremo, con un aumento global de 4 grados centígrados, cambiaría las cosas de la siguiente manera. Habría 2.7 veces más probabilidad de que la frecuencia de las lluvias aumente y estas serían 30.2% más fuertes. La probabilidad de un aumento en la sequía sería de 4.1 y la humedad del suelo sería de 1 más seca.
Entonces, ¿qué hacer? La respuesta científica es simple, aunque la económica y política no tanto. Se deberán limitar las emisiones de CO2 hasta por lo menos llegar a un punto de emisiones cero netas a 2050. Vale recordar que según este nuevo reporte es probable que cada 1000 gigatoneladas de emisiones acumuladas de CO2 provoquen un aumento de la temperatura global que podría estar entre 0.27 grados centígrados a 0.63 grados centígrados. Una vez más, la ciencia ya está servida y dependerá de los líderes, los políticos, las empresas, tú y yo, de ignorar.